Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Enoch y el gran Davela. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Bereshit, Génesis 5:21. Enoch tenía 65 años cuando nació su hijo Metushalah o Matusalén. Bueno, este es un tema de una revelación espectacular de parte de Hanoch y sus libros, ¿no? Del libro de Enoch. Pero antes que nada quiero decirles que busques en YouTube nuestro canal Kehila Kadosh y ahí encontrarás muchas enseñanzas y bueno, muchos vídeos que podrán ampliarte el criterio y el conocimiento que tienes acerca de las escrituras y de otros temas no relacionados. Las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para una mejor comprensión y para que sigamos aprendiendo juntos. Nuestra página en Facebook tiene muchas publicaciones que puedes compartir y la puedes buscar en esta dirección, o también puedes poner en el browser, en el navegador de internet, puedes poner Kehila Kadosh Bilbao o también buscar Kehila Kadosh Mundial, el grupo. Pues ahora tenemos aquí una pregunta y es: ¿cómo fue el gran sueño de Hanoch acerca del final de los tiempos? Y bueno, para eso yo he preparado este gráfico para explicarles un poco acerca de esto. Entonces lo vamos a ver de manera gráfica y luego lo vamos a ver de manera teórica para que quede mejor comprendido, ¿no? Entonces tenemos aquí pues el inicio, digamos, de los tiempos o de los 6 milenios que se habla en las escrituras. El año 0, ¿no? Con Adán como un primer toro, que es lo que menciona Hanoch. Pues aquí vemos varios animales y entonces porque todos tienen que ver con personas, con personalidades de las escrituras, y Hanoch los va narrando. Entonces los libros de Hanoch fueron, digamos, anteriores a la misma Torah, por decirles algo, aunque la Torah ha sido desde el Shamaim, es decir, lo que son los mitzvot, no exactamente los libros que nosotros conocemos históricos de la humanidad, sino más bien las instrucciones, ¿no? Del Padre. Que eso significa Torah, instrucciones o leyes, como le llaman, ¿no? Entonces tenemos pues a Adán en el año 0, digamos, por decir algo, ¿no? Y luego tenemos que, bueno, nació Hebel, pero lo mató Caín. Y eso también lo narra Hanoch. Pero luego llegamos a Shet, que fue, digamos, el tercer hijo de Adán y Java. Y bueno, de ahí nosotros corremos la línea del tiempo hasta el 532 y aparece Hanoch en escena, ¿no? Que significa iniciado. Luego, si seguimos avanzando, llegamos al Mabul o al diluvio en el 1333, donde pues ya existía Noah, ¿no? O Noé. Entonces tenemos pues antes de eso que se cumple, digamos, 1030. He ido remarcando aquí, lo voy a remarcar de una sola vez. Aquí tenemos 2030. 3030, 4030, 5030 hasta llegar al 6030. Luego, si seguimos avanzando en la línea de tiempo, pues tenemos a Moshe, que aquí cada uno de estos nuevamente Hanoch lo representa como un animal y a Moshe lo representa como una oveja, o así se lo muestra el Eterno, y pues los otros como toros, ¿no? Toros blancos. Entonces, aproximadamente en el 2457 es la entrega de la Torá a Moshe, ¿ya? Y si seguimos avanzando, pues llegamos al inicio y el fin del Beit HaMikdash de Shlomo. Y entonces Shlomo es mostrado como un carnero. Y avanzando más, un poco más, llegamos al 3144. Lo encierro aquí, voy a cambiar el color para ir un poco, para que se vaya viendo pues más. Aquí tenemos a Eliyahu, que es arrebatado al Shamaim. Y Eliyahu también es mostrado como una oveja. Luego, pues si seguimos otra vez en la línea del tiempo, que vamos por aquí, entonces llegamos a esta fecha, el 3227. Y entonces en el libro de Enoch está escrita una profecía para aproximadamente esos años, que son la de los 70 pastores. Y entonces en el año 3227 pues inicia una profecía, y aquí tengo la línea de tiempo aquí abajo, que va abarcando varias etapas. Pero antes de ello, pues obviamente llegamos a la época o al año en que muere Mashiach. Es el Aleph Tav, el Aleph colgado de la Tav. Y en el año 70, o sea, 40 años después de la muerte de Mashiach, digamos, según estos cálculos que tenemos, pues llega
Aunque podría ser también en el año, si es 70 años después de la muerte de Mashiach, que no lo es porque se supone que no, es el año, digamos, uno empieza a partir del año que Mashiach cumple un año, más o menos, digamos, aunque aquí lo tenemos nosotros que fue en el 3000, en el 4997. Eso lo pueden ver en otras enseñanzas, en las 3 enseñanzas o 4 anteriores y en las 70 semanas de Daniel que están también ahí en el canal. Entonces tenemos en el año 70 la destrucción del templo de Herodes, no de Ordos, que significa el dragón de fuego. Seguimos avanzando en la línea de tiempo y llegamos al 4627, que es donde termina un periodo de 35 pastores, digamos. Tenemos aquí 35 pastores en este periodo que tengo aquí. Voy a borrar un poco. Ahim, Ahayot, hermanos y hermanas. Ahim significa hermanos. Ahayot significa hermanas. Y recuerden que pues hablamos un poco de esto, o sea, lo hacemos en hebreo, algunas palabras precisamente para aprender y porque es la escritura hay una profecía de tener labios puros. Entonces, ¿cómo podemos tener labios puros si tenemos palabras que son incorrectas o que en un lenguaje significan una cosa y en otra significan otra y sobre todo que puede significar algo malo, ¿no? Y sobre todo que pues la escritura tuvo que haber sido escrita, fue escrita en un lenguaje y ese fue el hebreo. Entonces sigamos un poco más. Aquí tenemos pues este periodo que yo les digo, lo voy a cambiar también el color. Otra vez, les pido paciencia. Ajim Hayot, guarden las piedras. Y vamos a poner este. Vamos a poner este. Entonces aquí tenemos nosotros 35 pastores. Luego nosotros, y aquí lo he puesto. Lo que pasa es que no se ve porque lo manché. Aquí está. Aquí terminan los 35 pastores en el 4627. Esto es contando desde el año 0 que tenemos aquí, desde Adán. Si después hasta 4627 lo he puesto así, una sola línea hasta el 6030, aunque se divide en 4000 y luego en 2000, ¿no? Pero yo aquí lo he puesto seguido, continuo. Entonces 4627 es el fin de los 35 pastores. Luego la profecía de Hanoch habla de 70, entonces tenemos otros 23 pastores. Recuerden, el Salmo 23 dice, Yahweh es mi pastor o mi roe. Entonces, en el año 5547 aproximadamente terminan los 23 pastores. Entonces, si sumamos esto, pues aquí nos da 58. 58 pastores, que estos son, digamos, naciones, ¿no? A las que se les fue entregado en dispersión las 10 tribus de Israel y otras, bueno, las 10 tribus de Israel y otros descendientes, ¿no? Que le llamaban los indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, pero nosotros entramos, digamos que llegamos en este periodo de tiempo aproximadamente al exilio de los Yahudim de Europa y de otros continentes, pero sobre todo de Europa al nuevo continente, ¿no? Y a partir de ahí, Hanoch, recuerden el tema que es Enoch y el gran Davela, o Hanoch y el gran Davela. Entonces, Davela es un carnero montés, o sea, salvaje, que solo le sale un cuerno. Y eso es muy raro verlo, ¿no? Pero de eso se trata. Entonces aquí aparece recuerden que también las escrituras hablan de que dice que tenía el amado una viña y la había labrado y había plantado un lagar en ella, etcétera, y esperaba que llevase uvas, pero llevó uvas silvestres y esto es por la dispersión. Entonces nosotros, digamos, somos el gran Davela, los dispersos. Y esto surge, digamos, después de la Inquisición Española o en el periodo de la Inquisición Española, ¿no? Y entonces que es en el 5000, que más o menos podríamos estar hablando en el 1540, así por ahí, que recuerden que en 1492 llegó Cristóbal, que es Cristo el Señor, ya lo hemos visto, eso también lo pueden ver en la enseñanza que se llama recobrando nuestras raíces o recuperando las raíces, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con las raíces hebreas? Y recuerden que fue Cristo Baal en 1492, 1500 por ahí, fue allá a recuperar esas tribus dispersas que comían de todo, ¿no? Y entonces llegó, pues por medio de, digamos, de las escrituras un poco tergiversadas, pero bueno, muchos eran Yahudim, entonces iban con los mitzvot del Eterno, con los mandamientos, como le llaman, con los mandatos del Eterno, a vivir una vida más kadosh, más apartada. Entonces,
Estos exiliados al nuevo continente en 5547 y empieza el otro periodo. Ya tenemos el periodo de 35 pastores, luego tenemos el de 23 y luego empieza el último que es de 12. Sin embargo, este de 12 es un poco más largo porque así lo ha establecido el Eterno, ¿no? Y entonces ese periodo de 12 pastores, pues podríamos estar hablando que es el límite para salir de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades es más fácil el control de la población. Entonces, yo lo he puesto aquí con un signo de interrogación, porque si nosotros tomamos que el 2030 es el límite, también pueden ver las enseñanzas anteriores, también hago estos mismos cálculos y muchos de ellos coinciden, ¿no? Entonces, el 6023 sería, pues digamos, podríamos ponerlo como la fecha tope o la fecha límite para comenzar a salir o para salir de las ciudades, porque va a empezar, digamos, una semana de años de paz y de guerra y de muchas cosas, engaños, y van a caer muchos Sheidim del Shamaim o de donde estén, o van a salir del mismo infierno, que el Adón los reprenda. Y entonces las cosas se van a dar un vuelco horrible, horrible. O sea, va a haber mucho pecado, va a haber mucho señalamiento y va a haber mucha obligación a cumplir mandatos o leyes en contra de las leyes del Creador. Y entonces, pues el que se oponga obviamente va a tener consecuencias, porque la ley hay que respetarla, pero la ley del Creador. Entonces, al final de esto, del Gran Davela, el Gran Davela, digamos que se mueve en un periodo, aquí lo tengo yo, lo voy a poner de otro color, que para eso sirven los colores, voy a poner amarillo, aquí está, mueve aquí, desde el 5547 aproximadamente hasta el final de los tiempos, que es que durante todos estos tiempos han intentado derribar el cuerno, ¿no? El Gran Davela. Y luego, pues, al final de ese periodo, Mashiach, el Adón de las ovejas, dice Hanoch, golpea la tierra, ya que podría ser en el 2030. Y pues hay una serie de conflictos, de guerras, y un cordero o un carnero, o sea, el carnero, digamos, que en este caso es Israel en 1948, digamos, ¿no? Que no solo incluye a los Yahudim que están ahí, ni solo la gente, sino también los dispersos. Entonces, ese cordero que surgió se convierte en un búfalo y con dos cuernos negros que simbolizan las dos casas de Israel. Y aquí tengo el búfalo, ¿no? Entonces, esto es la manera gráfica de representar la profecía que se le dio a Hanoch de los últimos, bueno, no de los últimos tiempos, sino de todo el tiempo, hasta el final, ¿no? Hasta el final del periodo. Y entonces, pues esto lo pueden ustedes adquirir. Yo tengo la enseñanza, ustedes me envían un correo a kehila.kadosh@gmail.com y yo les explico cómo obtenerla. Es bueno que tengan este gráfico y también la descripción que vamos a leer ahora de manera teórica, digamos. Entonces, veamos la base teórica y escritural del sueño de Enoch o de Hanoch en el libro de Enoch, en el primer libro de Enoch. Recuerden que Hanoch tiene dos libros, el libro de los secretos de Hanoch y el libro de Enoch, así propiamente. Aunque a este también, a esta parte se le llama el libro de los sueños de Hanoch o de Enoch. Vamos a leer. Dice en el Perec 85. Después de eso vi otro sueño y todo ese sueño te lo voy a mostrar, hijo mío. Hanoch levantó la voz y habló a su hijo Metushelach. A ti quiero hablarte, hijo mío, escucha mis palabras y pon atención a la visión del sueño de tu padre. Entonces, ¿qué significa? He puesto yo aquí una pregunta. ¿Qué significa Metushelach? Que es el hijo de Hanoch. Veamos. Entonces tenemos dos strong, que es, pues tenemos aquí una de las palabras es matai, es, digamos, de metá, lo que nosotros conocemos es matai, y la otra es shalach, ¿ya? O shaliach. Entonces, si nosotros lo traducimos, dice, ¿hasta cuándo o cuándo ir, dejar? Lo podemos traducir, ¿cuándo salir? ¿De dónde? De las ciudades. Entonces, sigamos en el 3, en el Pasuk 3. Pasuk es verso, Perek es capítulo. Lo pongo aquí, aquí está. Por ejemplo, dice Perek y dice capítulo entre paréntesis. Recuerden que las palabras, la mayoría se ponen también entre paréntesis. En el 3 dice, en el Pasuk 3, verso 3 dice, antes de tomar a tu madre Edna, vi una visión sobre mi cama y aquí que un toro salía de la tierra y ese toro era blanco y ese es Adán. Yo se lo he puesto ahí porque lo he ido haciendo y le he ido pues poniendo nombres. Por eso es que es importante que a partir de ahora, que ya no voy a parar de leer
Bueno, excepto algunas pausas, vayan viendo porque entre paréntesis están los significados de esos animales, ¿no? Entonces este toro blanco era Adán. Tras el toro salió una novilla, que es Java o Eva, y con ella dos terneros, uno de los cuales era negro, Caín, y el otro rojo, Hebel o Ebel o Abel. Entonces el ternero negro golpeó al rojo y le persiguió sobre la tierra. Y a partir de allí no pude ver ese ternero rojo. Luego el ternero negro creció y esa novilla, que no es Java sino es otra, se fue con él y vi salir de él numerosos bueyes que se le semejaban y le seguían. Y esa primera novilla se alejó del primer toro, en este caso sí está hablando de Java y de Adán, para buscar el ternero rojo, pero no lo encontró, y profirió por él un gran lamento y lo buscó, a Jebel. Vi que vino el primer toro y la hizo callar, y no volvió a gritar. Adán consuela a Java. Ella parió enseguida otro toro blanco, Shet, Set, y después de este parió numerosos toros y vacas negros. Vi en mi sueño crecer a este toro blanco hasta llegar a ser un gran toro blanco del cual salieron numerosos toros blancos semejantes a él. Y entonces ahí tenemos a Enosh, Cainán, Mahalaleel, Jared, etc., ¿no? Y ellos comenzaron a engendrar numerosos toros blancos que se les parecían y se seguían el uno al otro. Vamos al Perec o al capítulo 86. De nuevo estuve fijando mis ojos en el sueño y vi en el Shamaim es cielo, por encima, y aquí que una estrella o una Kokav, eso es estrella en hebreo, que es Shemihasa, el ángel, ¿no? El ángel caído, cayó del Shamaim en medio de los toros grandes y comió y pastoreó en medio de ellos. Esto también lo pueden ver en el Perec 6.3 del mismo libro de Enoch. Entonces vi estos toros grandes y negros, todos ellos intercambiaban sus pastos, establos y becerros y comenzaron a vivir unos con otros. Observé de nuevo en mi sueño y miré hacia el Shamaim y aquí que muchas Kokebim o estrellas descendían y caían del Shamaim en medio de la primera Kokav y eran transformadas en toros en medio de aquellos becerros y pastaban con ellos y entre ellos. Esto también lo pueden ver en el Perec 6.6 de este mismo libro. Los miré y vi cómo todos sacaron su miembro sexual como caballos y montaron las vacas de los toros y todas quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos. Todos los toros les tenían miedo, se aterrorizaron con ellos y comenzaron a morder con sus dientes, a devorar y a cornear. O sea, les tenían miedo porque habla la escritura en Bereshit 6 que eran gigantes, ¿no? Y tenían pues más poder y además comenzaron a devorar a esos toros y aquí que todos los hijos de la tierra empezaron a temblar y a espantarse entre ellos y a huir. En el Perec 87 nuevamente vi cómo comenzaban a golpearse el uno al otro y a devorarse el uno al otro y la tierra se puso a gritar. Después elevé de nuevo mis ojos al Shamaim y tuve una visión. He aquí, salieron del Shamaim seres parecidos a hombres blancos. Salieron 4 de ese lugar: Mijael, Gabriel, Rafael y Sariel. Estas son las notas que yo he puesto. En el libro de Hanoch no menciona los nombres. Y 3 con ellos, que son Uriel, Reuel y Remiel, aunque sí menciona los nombres en otras partes del libro, pero no en esta parte que yo estoy leyendo, yo lo he puesto aquí. Recuerden que estamos explicando el gráfico que ya vimos, ¿no? De manera teórica. Es decir, en el gráfico no puse todos los animales y todo lo que menciona, pero es una forma, digamos, representativa. Lo más importante está ahí. Así, esos 3 que salieron de últimos me tomaron de la mano y me llevaron por sobre la generación terrestre hasta un lugar elevado y me mostraron una torre alta construida sobre la tierra y todas las colinas eran más bajas. Está hablando de estos 3 Malachim, ¿no? Uriel, Reuel y Remiel que lo llevaron. En el 4 de este Perec dice, me dijeron, permanece aquí hasta que hayas visto todo lo que le sucederá a estos elefantes, camellos y asnos, y a las coquebín, las vacas y a todos ellos. Veamos en el Perec capítulo 88. Vi a uno de los 4, a Mijael, que había salido primero, agarrar a la primera Kokav, a Shemihasa, que había caído del Shamaim, atarla de pies y manos y arrojarla en el abismo profundo, angosto, escarpado y oscuro. En el Perec 10, 11 y 15 pueden ver esto. Después de ellos sacó la espada y se la dio a los elefantes, camellos y asnos, y ellos comenzaron a herirse el uno al otro, y toda la tierra tembló a causa de esto. Según seguía observando mi sueño,
Cuando he aquí que a uno de los 4 que habían salido le llegó una orden del Shamaim, y él tomó a todas las numerosas coquebim o estrellas, cuyos miembros sexuales eran como las de los caballos, y él las ató a todas de pies y manos y las arrojó en un abismo de la tierra. Perec 89, capítulo 89. Uno de los 4 fue hasta donde uno de los toros blancos, Noaj, o Noé, y le enseñó, y él construyó para sí un barco y habitó en su interior. Los 3 toros, Shem, Cam y Jefet, que son los hijos de Noaj, entraron con él en el barco que fue cubierto y techado por encima de ellos. Yo estaba mirando y vi 7 chorros echando mucha agua sobre la tierra. Estas son las ventanas del Shamaim. Y aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra y comenzaron a brotar y a subir las aguas sobre ella. Seguí mirando hasta que la tierra fue cubierta por las aguas, por la oscuridad y por la niebla que se cernía sobre ella. Esto es el Mabul en el año 1333, o el diluvio. Los toros fueron sumergidos, alejados y aniquilados en aquellas aguas. El barco flotó sobre las aguas, pero todos los toros, asnos salvajes, camellos y elefantes se hundieron en las aguas. De nuevo vi en mi sueño cómo los chorros de agua desaparecieron del alto techo. Las grietas de la tierra fueron niveladas, pero otros abismos se abrieron, y el agua empezó a descender por ellos hasta que la tierra quedó al descubierto. La barca reposó sobre la tierra, la oscuridad se retiró y apareció la Or, o la luz. En el Pasuk 9 dice: entonces el toro blanco que se había convertido en hombre salió de esta barca y con él 3 toros, uno de los cuales era blanco, que es Shem, y se parecía a ese toro, otro rojo, Jefet, como sangre, y el otro negro, que es Ham o Cam. Empezaron a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie: leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalíes, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco, que es Abraham. Todo esto que se menciona son las naciones, ¿no? Son las naciones, y entonces pues ahí está describiendo, digamos, los tipos de personalidades, digamos, que pueden asemejar a esto, ¿no? Entonces, y apareció otro toro blanco, que es en este caso Abraham. Comenzaron a morderse unos a otros. El toro blanco que había nacido en medio de ellos engendró un asno salvaje, que es Yismael, y también un becerro blanco, que es Yishak. El asno salvaje, o sea, Yismael, se multiplicó. El becerro blanco que había sido engendrado por el toro blanco engendró un jabalí negro, que es Esaf. Son los hijos de Yishak, Esaf, y un carnero blanco, que es Jacob o Israel. El jabalí en este caso es Esaf, engendró muchos jabalís, y el carnero engendró 12 ovejas, o sea, es los 12 hijos de Jacob de las 12 tribus, ¿no?, de las cuales nosotros procedemos. Cuando estas 12 ovejas hubieron crecido, le dieron una oveja, que es Jehosef, o Yahusef, o José, o Joseph, de entre ellas a los asnos salvajes, Madianim, y llegó a los Yismaelim, pero esos asnos a su vez entregaron esa oveja a lobos, y la oveja creció entre los lobos, entre los Mizraimim, ¿ya? Ya les digo, los asnos salvajes son los Madianim, y luego a los Yismaelim, ¿ya? Porque eso es lo que dice aquí. Entonces ahí hemos visto de dónde provienen. El carnero, Jacob, guió a todas las 11 ovejas a habitar y a hacer con él entre los lobos, y ellas se multiplicaron y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. Repito, los nombres se los he puesto yo porque Hanoch no los conoce, o sea, simplemente él mira una figura de lo que va a suceder en el futuro. Los lobos empezaron a oprimir al rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños y arrojar a sus pequeños en una corriente de agua. Entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su Adón. Esto es lo que hicieron en Egipto, no en Misraim. Una oveja, Moshe o Moisés, que había escapado de los lobos, huyó y fue hasta donde los asnos salvajes, hasta los Midianim, que eran los hijos de Setura y Abraham, donde se encontró con Jetro, ¿no? Con Jetro o Reuel, que también tiene ese nombre. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente, hasta que descendió el Adón del rebaño a la voz de las ovejas desde su alto santuario, vino a su lado y las hizo pacer. Llamó a la oveja que había escapado de los lobos y le habló sobre los lobos para que los intimara a no tocar más a las ovejas.
Y esta oveja fue a donde los lobos por orden del Adón, y otra oveja, a Aarón, el hermano de Moshe, se encontró con ella y fue con ella. Fueron y las dos entraron juntas en la asamblea de los lobos por orden del Adón. Les hablaron y les intimaron para que no tocaran más a las ovejas. Desde entonces observé que los lobos oprimieron con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas, y las ovejas gritaron fuerte. Y su Adón fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos con las 10 plagas de Misraim, no de Egipto. Y los lobos comenzaron a lamentarse. En cambio, las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde ahí cesaron de gritar. Recuerda a Jimahayot, hermanos y hermanas, amigos, primos, tíos. Colabora con el ministerio, patrocínanos y recibe abundantes bendiciones y ayúdanos a llevar más luz a las naciones, a miles de personas que no pueden colaborar. Y bueno, tú si pues pagas internet, pagas cable, pagas muchos servicios en los que te entretienes, esto es de trascendental y vital importancia para llevarlo y para entenderlo, porque los tiempos se están acortando. Entonces ayúdanos, contribuye, colabora, aporta un poco, aporta mucho, aporta poco, aporta un dólar, un euro, aporta 1 millón, 2, 3 millones, lo que sea. Sigamos. Vi las ovejas cuando partían de entre los lobos, y los ojos de los lobos fueron obscurecidos, y esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas. Pero el Adón de las ovejas fue con Elias conduciéndolas. Todas sus ovejas le seguían y su rostro era resplandeciente, Jacabodim, y terrible a la vista. Jacabodim es glorioso. Los lobos, los Misraimim, comenzaron a perseguir a esas ovejas, el paro, ¿no? El faraón, hasta que las alcanzaron cerca de un estanque de agua, que es el Mar Rojo. Pero este estanque de agua se dividió, y el agua se levantó de un lado y del otro ante su cara, y el Adón los condujo, y se colocó él mismo una columna de fuego que se interpuso entre los egipcios y los israelíes, ¿no? Entre ellos y los lobos. Como esos lobos no veían más a las ovejas, ellas anduvieron en medio de este estanque, y los lobos persiguieron a las ovejas y corrieron tras ellas, esos lobos en este estanque de agua. Y cuando ellos vieron al Adón de las ovejas, se regresaron para huir de su presencia, pero este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición de manera natural y se llenó de agua. Continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño perecieron sumergidos y ahogados, y las aguas los cubrieron. El rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado en el que no hay agua ni hierba, y sus ojos se abrieron y vieron. Miré hasta que el Adón del rebaño los apacentó, les dio agua y hierba, y la oveja fue y los guió. La oveja subió a la cima de una roca elevada, y el Adón del rebaño la envió en medio del rebaño, y todas ellas se mantenían a distancia. Entonces miré, y aquí que el Adón del rebaño se alzó frente al rebaño, y su apariencia era potente, grandiosa y terrible, y todo el rebaño lo vio, y tuvo miedo de él. Todas estaban asustadas y temblando ante él, y le gritaron al Cordero, que era su segundo y que estaba en medio de ellas: nosotras no podemos estar delante del Adón. Esto también lo podemos ver en Shemot, en Éxodo 20, del 18 al 21. Entonces, en el Pasuk 32, seguimos con la visión, con el sueño de Hanoch, viendo todo lo que va sucediendo en el tiempo, ¿no? Los eventos más trascendentales. Entonces se volvió el Cordero que los guiaba y subió por segunda vez a la cima de aquella roca. Está hablando de Moshe, que subió la siguiente vez. Pero el rebaño comenzó a cegarse y apartarse del camino que les había señalado, sin que el Cordero, Moshe, supiera tales cosas, y lo que hicieron fue el becerro de oro. Y el Adón del rebaño se enfureció mucho contra el rebaño. El Cordero Moshe lo supo, y descendió de la cima de aquella roca, y vino al rebaño y encontró a la mayoría cegadas y extraviadas. Cuando lo vieron, comenzaron a atemorizarse delante de él, queriendo volver a sus rediles. El Cordero tomó con él a otras ovejas y vino al rebaño. Degollaron a todas las extraviadas y comenzaron a temblar ante él. Entonces ese Cordero hizo regresar a sus rediles a todo el rebaño extraviado. Continué viendo este sueño hasta que este Cordero se transformó en hombre. Construyó un campamento para el Adón del rebaño y llevó a todo el rebaño a este campamento.
Seguí mirando hasta que se durmió esa oveja que se había unido al cordero que dirigía las ovejas en el año 2497 que murió Moshe. Ya lo vimos en el gráfico. Observé hasta que todas las ovejas mayores hubieron perecido y se levantaron en su lugar unas menores, y ellas entraron en un pastizal y se acercaron a un río. Después la oveja que los guiaba y que se había convertido en hombre fue separada de ellas. Se durmió y todas las ovejas la buscaron y lloraron por ella con grandes lamentos. Por Moshe. Vi hasta que terminaron de llorar por esta oveja. Después atravesaron este río Yardem y vinieron, el Yardem, ¿no? Y otras ovejas vinieron, que eran Yehoshua y Eliezer, que las guiaron en lugar de las que se durmieron después de haberlas guiado. Ya Yehoshua muere a los 2530 años, es decir, en el año 2530, a los 110 años. Continuamos en el 40, dice, vi las ovejas hasta que entraron en una región hermosa, en una tierra agradable y espléndida. Vi esas ovejas hasta que fueron saciadas, y ese campamento estaba entre ellas en esa tierra agradable. Tan pronto como abrían los ojos se cegaban hasta que se levantó otra oveja, el profeta Shemuel o Samuel, y los guió y las condujo a todas, y se abrieron sus ojos. Los perros, los zorros y los jabalíes salvajes se pusieron a devorar estas ovejas hasta que el Adón de las ovejas levantó un carnero. En este caso, este carnero es el rey Shaul, de en medio de ellas para guiarlas. Este carnero comenzó a embestir de un lado y de otro a esos perros, zorros y jabalíes hasta que hizo perecer a todos ellos. Esa oveja cuyos ojos fueron abiertos, que es Shemuel, el profeta Samuel, vio que al carnero Shaul, que estaba entre las ovejas, lo abandonaba su caboz o su gloria, y comenzaban a embestir a las ovejas, a pisotearlas y a comportarse en forma indebida. Entonces el Adón de las ovejas envió al cordero a otro cordero y lo ascendió para que fuera un carnero y dirigiera a las ovejas en vez del carnero al que había abandonado su caboz. Estamos hablando de dos. Fue a su lado y le habló en secreto y lo ascendió a carnero. Lo hizo juez y pastor de las ovejas, pero durante todos esos acontecimientos los perros, o sea, los plishtim, los filisteos, oprimían a las ovejas. En este caso Shemuel lo podemos ver, lo narra, ¿no? Lo podemos ver en primera de Samuel, o 1 Samuel 17:43. El primer carnero persiguió al segundo, o sea, Shaul persigue a David. Y este segundo salió y huyó de su presencia, pero vi hasta que los perros abatieron a aquel primer carnero. Después, ese segundo carnero, David, se levantó y condujo a las ovejas y engendró numerosas ovejas y luego se durmió, o sea, murió. Una pequeña oveja se convirtió en carnero y fue el juez y líder en su lugar. En este caso es Melech Shlomo, el rey Salomón, en el 970 antes del Mashiach. Esas ovejas crecieron y se multiplicaron, y todos esos perros, zorros y jabalíes tuvieron miedo y huyeron lejos. Este carnero, David, embistió y mató a todas las bestias salvajes, y esas bestias no tuvieron más poder entre las ovejas ni les guiaron más. Esa casa de David, llegó a ser grande y amplia y fue edificada por esas ovejas. Una torre elevada, está hablando de otra cosa, en este caso está hablando del Mikdash. Anteriormente hablaba de casa de David y ahora está hablando del Mikdash o del Beit HaMikdash o del templo, el primero. Una torre elevada y grande fue construida sobre la casa para el Adón de las ovejas, que otra vez le repito, fue el primer Beit HaMikdash. El campamento era bajo, pero la torre muy alta, y el Adón de las ovejas se mantenía sobre ella, y ofrecieron ante él una mesa llena. Después vi a esas ovejas cerrar de nuevo e ir por una multitud de caminos y abandonar su casa. El Adón de las ovejas llamó de entre ellas a algunas ovejas y las envió al lado de las ovejas, pero las ovejas comenzaron a asesinarlas. Una de ellas fue salvada y no fue muerta. Eliyahu, está hablando de los profetas. Ahora ya avanzamos en el tiempo y llegamos a los profetas. Y llegamos a Eliyahu o a Elías. Salió y gritó a causa de las ovejas, y ellas quisieron matarla, pero el Adón de las ovejas la salvó de entre las manos de las ovejas. La hizo subir y habitar cerca de mí. O sea, cerca de Hanoch llegó Eliyah. En el tercer Shamaim. Él envió, sin embargo, muchas otras ovejas a esas ovejas para testificarles y para lamentarse sobre ellas. Siguieron más profetas. Después la vi abandonar la casa del Adón y su torre. Erraban en todo y sus ojos estaban cerrados.
vi al Adón de las ovejas hacer una gran mortandad con ellas, hasta que esas ovejas provocaron la carnicería y traicionaron su puesto. Él las abandonó en las manos de los leones y los tigres, de los lobos y las hienas, de los zorros y de todas las bestias salvajes, que comenzaron a despedazar a estas ovejas. Las vi abandonar su casa y su torre y entregarlas a los leones para que las destrozaran y las devoraran. Me puse a gritar con todas mis fuerzas y a llamar al Adón de las ovejas, y le hice ver que las ovejas eran devoradas por todas las bestias salvajes. Pero él permaneció inmutable, y cuando las vio se alegró al ver que eran devoradas, tragadas y robadas, y las abandonó para que fueran pasto de las bestias. Él llamó a 70 pastores, esto es lo que les estaba mencionando de la profecía de Hanoch, que son 70 naciones, que lo pueden ver una parte en Yeshayá 44:28, y les entregó a esas ovejas para que las llevaran a pastar, que es la dispersión de Israel. Y le dijo a los pastores y a sus acompañantes que cada uno de vosotros lleve de ahora en adelante a las ovejas a pacer, y todo lo que os ordene, hacedlo. Os las entregaré debidamente contadas, y os diré cuáles deben ser destruidas, y esas hacerlas perecer. Y les entregó aquellas ovejas. Después él llamó a otro, que en este caso es Eliyahu, Moshe, o podría ser también Melquisedec, y le dijo: observa y registra todo lo que los pastores hacen a estas ovejas, ya que ellos destruyen más de lo que yo les he mandado. Incluso podría ser el mismo Hanoch, que se mira externo, ¿no?, a esto. Todo exceso y destrucción que sea ejecutado por los pastores, regístralo. Cuántos destruyen de acuerdo con mi orden y cuántos de acuerdo con su propio capricho. Pon en la cuenta de cada pastor la destrucción que efectúe. Luego el resultado, léelo ante mí, cuántas destruyeron y cuántas les entregué para su destrucción, que esto pueda ser un testimonio contra ellos para saber toda acción de los pastores, que yo los evalúe y vean lo que hacen y si se atienen o no a lo que les he ordenado. Pero ellos no deben enterarse, no debes contarlo a ellos ni debes advertirles, sino solamente anotar cada destrucción que los pastores ejecuten una por una y al momento, y exponer todo eso ante mí. De hecho, muchas cosas que van a suceder o que están sucediendo y que van a seguir sucediendo, que son profecías que muchos entendemos o que están en las escrituras, los mismos que están ejecutando esas profecías no entienden, incluso ni creen a veces en Elohim. Vi cuando esos pastores en el 65, en su tiempo, pastorearon y comenzaron a matar y destruir a más ovejas de las que fueron ofrecidas, y ellos entregaron a esas ovejas en manos de los leones. Los leones y los tigres devoraron a gran parte de esas ovejas, y los jabalíes, que en este caso son los edomitas, comieron junto con ellos. Ellos quemaron esa torre y demolieron esa casa, o sea, el primer templo. Me entristecí muchísimo por esa torre, porque la casa de las ovejas fue demolida y ya no pude ver si esas ovejas entraban en esa casa. Los pastores y sus cómplices entregaron a esas ovejas a todas las bestias salvajes para que las devoraran, pero cada uno de ellos había recibido un número determinado y fue anotado para cada uno de ellos por el otro en un libro cuántas de ellas habían destruido. Cada uno mataba y destruía más de lo que fueron prescritas, y yo comencé a llorar y a lamentarme por causa de esas ovejas. Entonces en la visión observé al que escribía cómo anotaba cada una que era destruida por esos pastores día por día, y él llevó y expuso todo su libro y mostró al Adón de las ovejas todo lo que realmente habían hecho ellos y todo lo que cada uno había hecho y todas las partes que ellos habían entregado a la destrucción. Y el libro fue leído ante el Adón de las ovejas, y él tomó el libro en su mano, lo leyó, lo selló y lo archivó. Tras eso vi que los pastores las llevaban a pastar durante 12 horas, y aquí que 3 de esas ovejas regresaron, que son Zerubabel o Zorobabel, Ezra o Esdras o Sotael y Nehemías o Nehemías. Arribaron, entraron y empezaron a edificar todo lo que se había derrumbado de esa casa. Pero los jabalíes, o sea, los edomitas, se lo impidieron y Elías no fueron capaces. Después, Elías comenzaron de nuevo a construir como antes, elevaron la torre que fue llamada Torre Alta o Segundo Templo, ¿no?, en el 530 AM, y comenzaron de nuevo a colocar una mesa ante la torre, pero todo el léjemo, todo el pan o todo el alimento que simboliza la palabra que había ahí estaba contaminado e impuro. Durante ese periodo, he puesto yo en mis notas, se formaron las sectas de fariseos, saduceos, esenios y celotes. Ya del segundo templo era la ambición, ¿no?, de estar ahí, porque ese era un gran negocio. Y bueno, pues era el hecho de estar ahí, como les digo, representaba
el estar cómodo, ¿no? Y entonces y el tener relaciones con con las altas jerarquías de los pueblos que estaban oprimiendo a Israel. Entonces era como decir, bueno, si me meto a esto, voy a vivir mejor que lo que vive la mayoría de la población. Acerca de todo esto, los ojos de esas ovejas estaban cegados y no veían, y sus pastores tampoco, y él las entregó para una mayor destrucción. A sus pastores, que pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron. El Adón de las ovejas se mantuvo indiferente hasta que todas las ovejas fueron dispersadas por el campo y se mezclaron con ellas, y ellos no las salvaron de las manos de las bestias. Entonces también recuerden que los macabim o los celotes, etcétera, no, también los esenios incluso, al final se rebelaron y se tuvieron que ir a esconder a las cuevas, pero los saduceos y los fariseos y todos los demás feos se quedaron ahí en el templo gobernando, ¿no? Con los gobiernos que iban llegando. Se vendían. El que había escrito el libro lo trajo, lo mostró y lo leyó ante el Adón de las ovejas, le imploró y suplicó por cuenta de Elías y le mostró todos los actos de los pastores y dio testimonio entre él contra los pastores. Tomó el libro vigente, lo depositó al lado de él y se fue. Vamos al Perec 90. Observé en esta forma hasta que 35 pastores emprendieron el pastoreo y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero cada uno las fue recibiendo en sus manos a fin de apacentarlas, cada pastor en su turno respectivo. Después de esto, en una visión vi venir a todas las aves rapaces de Chamaim, águilas, buitres, gavilanes y cuervos. Las águilas guiaban a todas esas aves y se pusieron a devorar a estas ovejas, a picarle los ojos y a devorar sus carnes. Esto lo podemos ver en Gilel, Lucas 10:18. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. Observé hasta que esas ovejas fueron devoradas por las águilas, los gavilanes y los buitres, que no les dejaron ninguna carne, ni piel, ni tendones sobre ellas, y no les quedaron más que sus huesos, los huesos secos, hasta que los huesos también cayeron al suelo, y las ovejas llegaron a ser muy pocas. Vi cuando 23 pastores habían apacentado y habían cumplido estrictamente sus turnos 58 veces, o sea, 23 más 35. Les indicaba en el gráfico también, vamos por 58 pastores o 58 naciones, o 58 tiempos, podríamos decir, ¿no? Que estos tiempos, pues, si nosotros los pasamos, serían 40 años. Y luego al final son unos 2800 años aproximadamente. Cuando se cumplen los 70, 7 por 4 son 28. He aquí que unos corderos nacieron de esas ovejas blancas y llegaron a abrir sus ojos y ver, y le balaron a las ovejas. Y les gritaron, pero no las escucharon lo que decían, porque estaban extremadamente sordas y demasiado ciegas, y cada vez peor. Vi en la visión cómo los cuervos volaban sobre estos corderos y agarraban a uno de ellos, pero despedazaban a las ovejas y las devoraban. Estamos hablando de la Inquisición española, ¿no? Y algunos que fueron sujetados ahí en esos tiempos. Observé hasta que retoñaron los cuernos de estos corderos, y los cuervos, se los hacían caer. Vi hasta que allí un gran cuerno retoñó, que es la descendencia de Mashiach, ¿no? Lo que estábamos viendo en una de estas ovejas, que es casa de Israel. Y sus ojos se abrieron. Y ella los miró y le gritó a las ovejas, y los carneros la vieron y acudieron todos a su lado. Esto estamos hablando aproximadamente del 5500, que les decía que es cuando llegaron a América, ¿no? O sea, los Yahudim, como le llaman, aunque eran de todas las tribus. A pesar de esto, todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes seguían arrebatando a las ovejas, y se echaban sobre ellas y las devoraban. Aún las ovejas permanecían en silencio, pero los carneros gritaban y se lamentaban. Luego estos cuervos lucharon y batallaron con ella y quisieron tumbar su cuerno, pero no pudieron hacerlo. Vi hasta que los pastores, las águilas, los buitres y los gavilanes vinieron y le gritaron a los cuervos que rompieran el cuerno de ese carnero, y lucharon y batallaron contra él, contra el gran Dabela, ¿no? O sea, en este caso los escogidos, contra el carnero que tenía un solo cuerno, un cuerno enorme, que es como el shofar, ya, que es un cuerno de shofar. Y él combatió contra ellos y gritó para que acudieran en su ayuda. Vi a ese hombre que había anotado los nombres de los pastores y lo había llevado y presentado ante el Adón de las ovejas, y que el Adón de las ovejas llegó en ayuda de aquel carnero, lo socorrió, lo rescató y le mostró todo. Y vi venir a su lado al Adón de las ovejas enfurecido. Todos los que lo vieron huyeron
y ensombrecieron ante su presencia. Todas las águilas, buitres, cuervos y gavilanes se congregaron y llevaron con ellos a todas las ovejas del campo y se unieron y se conjuraron hasta hacer pedazos este cuerno del carnero, el gran cuerno del Dabela, he puesto yo en mis notas, que son las naciones contra los elegidos de Israel. Vi al hombre que había escrito el libro por orden del Adón abrir el libro acerca de la destrucción que habían ejecutado los 12 últimos pastores, o Roim, revelar ante el Adón que ellos habían destruido mucho más que sus predecesores. Vi cuando el Adón de las ovejas fue junto a Elias, tomó en sus manos la vara de su cólera, golpeó la tierra y la tierra se resquebrajó, y todas las bestias y las aves del Shamaim cayeron lejos de estas ovejas y fueron engullidas por la tierra que se cerró sobre ellas. Observé el momento en que una gran espada fue entregada a las ovejas y Elias procedieron contra todas las fieras del campo para matarlas, y todas las bestias y las aves huyeron de su presencia. Vi cuando un trono fue erigido sobre la tierra agradable, el Adón de las ovejas se sentó sobre él, y él tomó los libros sellados y los abrió ante el Adón de las ovejas. El Adón llamó a los hombres blancos, los 7 primeros, Mijael, Gabriel, Rafael, Sariel, Uriel, Reuel y Remiel, y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera Cocab, que en este caso es Shemiasa, que las guiaba a todas las Coquebim, cuyo miembro sexual era como el de los caballos, y ellos las llevaron a todas delante de él. Luego él habló al hombre que escribía ante él, uno de los 7 hombres blancos, y le dijo: toma esos 70 pastores a quienes había encomendado las ovejas y que después de haberlas recibido, degollaron a muchas de las que se les había mandado. He aquí que los vi a todos encadenados y todos se postraron ante él. El Din o el juicio recayó en primer lugar sobre las Coquebim, y ellas fueron juzgadas, encontradas culpables y enviadas al lugar de condenación. Fueron arrojadas a un abismo llenos de fuego, llamas y columnas de fuego. Entonces los 70 pastores fueron juzgados, encontrados culpables y arrojados al abismo ardiente. Vi en ese momento como un precipicio que se estaba abriendo en medio de la tierra. Llevaron a aquellas ovejas ciegas hasta allí, y todas fueron juzgadas y encontradas culpables y arrojadas al abismo, en semejante abismo de fuego, y ellas ardieron en ese precipicio que estaba a la derecha de esa casa. Vi arder a esas ovejas y sus huesos también ardían. Me levanté para ver cómo él desarmó esa vieja casa. Se llevó todas sus columnas, vigas y adornos de la casa, que fueron retirados al mismo tiempo, y se los llevaron y los pusieron en un lugar al sur de la tierra. Vi cuando el Adón de las ovejas trajo una nueva casa, más grande y alta que la primera, y él la puso en el sitio de la primera que había sido desarmada, y todas sus columnas eran nuevas y sus adornos eran nuevos y mayores que los de la primera. La casa vieja que se había llevado todas las ovejas estaban adentro. Vi a todas las ovejas que quedaban, a las bestias de la tierra y a las aves del Shamaim inclinarse para rendir homenaje a estas ovejas, suplicarles y obedecerles en todas las cosas. Luego estos 3 que estaban vestidos de blanco, Uriel, Reuel y Remiel, aquellos que me habían elevado antes, me tomaron de la mano, y también el carnero me tomó la mano, y me hicieron subir y sentar en medio de estas ovejas antes de que tuviera lugar el din. Estas ovejas eran todas blancas y su lana abundante y pura, y todas las que habían sido destruidas o dispersadas por las bestias del campo y las aves del Shamaim se congregaron en esta casa, y el Adón de las ovejas se regocijó con gran alegría, porque todas eran buenas y porque ellas habían regresado a su casa. Vi cuando Elias depusieron esa espada que había sido dada a las ovejas. Elias la llevaron a la casa y la sellaron en presencia del Adón, y todas las ovejas fueron invitadas a esta casa, aunque no cabían. Sus ojos fueron abiertos, y Elias vieron bien, y no hubo ninguno de Elias que no viera. Vi que esta casa era grande, amplia, y estaba completamente llena. Vi que un trono blanco nació, la descendencia de Adán glorificada, he puesto en mis notas, y sus cuernos eran grandes, y todas las bestias del campo y todas las aves del Shamaim le temían y le suplicaban a toda hora. Vi cuando fueron cambiadas todas sus especies, y todos se convirtieron en toros blancos, y el primero entre ellos se transformó en un cordero, o en el Tau, ¿no?, que llegó a ser un gran búfalo, que significa la Aleph, que tenía sobre su cabeza 2 cuernos negros. Las 2 casas de Israel y el Adón de las ovejas se regocijó sobre él y sobre todos los toros. Yo estaba dormido en medio de ellos y me desperté después de haberlo visto todo.
Tal es la visión que tuve cuando estaba durmiendo, y cuando me desperté bendije al Adón de Sedecá o de justicia y lo glorifiqué. Entonces lloré mucho y sin contener mis abundantes lágrimas hasta más no poder, y cuando yo miraba se deslizaban sobre lo que veía, porque todo ocurría y se cumplirá, porque uno tras otro me fueron revelados todos los actos de los hombres. Esa noche recordé mi primer sueño y lloré y me angustié porque había tenido esa visión. Y es esta, ¿no? Aquí está el marco que vio Hanoch, que también fue Melech. Entonces veamos el reinado de Hanoch también. Pues aquí conozcamos también la vida de Hanoch como el gran rey de sabiduría o de Jokmah y de conocimiento. Y para eso pues vamos a leer un libro que ya conocemos, que se llama el libro de Yashar. Recuerden que Yashar significa justo o recto. Veamos en el Perek 2 el nacimiento de Hanoch. Y Mahalaleel, el hijo de Kenán, vivió 65 años y a él le nació Yared. Y Yared vivió 62 años y a él le nació Hanoch. Entonces le tomamos aquí una foto a Hanoch y bueno, que estaban ahí viendo, ¿no? A muchos ángeles buenos y malos, por decir algo, ¿no? Muchos malajim. En el Perek 3 dice Hanoch y sus hijos. Y Hanoch vivió 65 años y a él le nació Metushelaj. Y Hanoch caminó con el Todopoderoso después de haber tenido a Metushelaj, y él sirvió a Yahweh a pesar de las sendas malditas de los hombres. Y el alma de Hanoch fue envuelta en la instrucción de Yahweh en conocimiento y entendimiento. Y él sabiamente, pongan atención, y él sabiamente se retiró de los hijos de los hombres y se autorrecluyó o se autosecuestró de ellos por muchos días. Sabiamente se retiró. Y fue al término de muchos años, cuando él estaba sirviendo a Yahweh y orando delante de él en su casa, que un malach de Yahweh lo llamó desde el cielo y le dijo: aquí estoy. Y el malach le dijo: levántate, sal de tu casa y del lugar donde te escondes, y aparece a los hijos de los hombres para que tú les puedas enseñar la senda por la cual deben ir y la obra que deben llevar a cabo para entrar en los caminos del Todopoderoso. Ajimahayot, del andar en los caminos de los demás, en las ciudades, pues no nos traen, generalmente no nos acercan al Eterno, sino que nos alejan. El Ruach se aleja. Y Hanoch, no digo que no hay que divertirse, porque tampoco vamos a vivir amargados, pero hay cosas que las podemos evitar o las podemos hacer solos o con personas adecuadas. Y Hanoch se levantó de acuerdo a la palabra de Yahweh y salió de su casa, de su lugar y de la cámara donde estaban escondidos. Y él fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos de Yahweh. Y en ese tiempo congregó a los hijos de los hombres y los familiarizó con la instrucción o la Torah de Yahweh. Y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo: ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos de Yahweh y buenas obras? Que él venga a Hanoch. Otra vez, Ahimahayot, Torah no significa Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No es eso. O sea, Torah significa instrucción, mandatos. Es decir, tú te vas a comportar de esta manera porque yo soy el creador y porque yo sé lo que te conviene. Eso lo hizo en los cielos con sus malajim antes de crear al hombre, después cuando creó al hombre, después de que pecó, etcétera, todo el tiempo, y ahora todavía nos sigue instruyendo de muchas cosas el Ruach HaKodesh. Así que no confundan Torah con esos 5 libros, ¿ya? Entonces, que sí, digamos, así se reconoce, pero la Torah es la instrucción, que está ahí y en toda la Tanaj, en todas las escrituras, incluso en estos libros. Y todos los hijos de los hombres se congregaron hacia él, porque todos los que deseaban esta cosa fueron a Hanoch. Y Hanoch se reinó sobre los hijos de los hombres de acuerdo a la palabra de Yahweh. Y ellos vinieron y se inclinaron a él y oyeron su palabra. Y el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Hanoch. Y él enseñó a todos sus hombres la Jokmah del Todopoderoso y sus caminos. Y los hijos de los hombres sirvieron a Yahweh todos los días de Hanoch, y ellos vinieron a oír su Jokmah o su sabiduría. Y todos los reyes de los hijos de los hombres, ambos primero y último, junto con sus príncipes y jueces, vinieron a Hanoch cuando oyeron de su Jokmah, y ellos se inclinaron a él, y ellos requirieron también que Hanoch reinara sobre ellos, a lo cual él consintió. Y ellos reunieron por todos 130 melejim, o reyes y príncipes, o saharim, y ellos hicieron a Hanoch Melech, o rey sobre ellos, y todos ellos estaban bajo su poder y mando. Y Hanoch les enseñó Jokmah, conocimiento y los caminos de Yahweh, y él hizo shalom entre ellos, y shalom o paz por todo el oriente en la vida de Hanoch.
Y Hanoch reinó sobre los hijos de los hombres por 243 años, y él hizo sedecá y rectitud con todo su pueblo, y él los guió en los caminos de Yahweh. Y estas son las generaciones de Hanoch: Metushelach, Elisha, Elimelech, 3 hijos, y sus hermanas fueron Melca, Naama y Metushelach, que vivió 87 años, y a él le nació Lemech. Y fue en el año 56 de la vida de Lemech cuando Adán murió. 930 años tenía Adán cuando murió, y sus 2 hijos con Hanoch y Metushelach su hijo lo sepultaron con gran pompa, como sepultura de reyes, en la cueva donde el Todopoderoso les había dicho. Y en ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron gran luto y lamentos por causa de Adán. Ha sido por lo tanto costumbre entre los hijos de los hombres hasta este día. Y Adán murió porque él comió del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él, como Yahweh el Todopoderoso había hablado. Aquí les tomamos una foto, ¿no? En la cueva. Y bueno, fue en el año de la muerte de Adán, cual fue en el año 243 del reinado de Hanoch. En ese tiempo Hanoch resolvió separarse de los hijos de los hombres y autorrecluirse o autosecuestrarse, como al principio, para servir a Yahweh. Se apartaba de las ciudades. Y Hanoch lo hizo, pero no se ocultó de ellos completamente, sino se mantuvo lejos de los hijos de los hombres por 3 días, y después de eso iba a ellos un día. O sea, y digamos que al principio se iba por un periodo y después volvía. Era como decir que iba a traer provisiones, ¿no? Se llevaba provisiones para sus cuevas y luego volvía, se iba y volvía. Y durante los 3 días que él estaba en su cámara, él oraba y daba Halel a Yahweh, su Elohim. Halel es alabanza. Y el día que él salía, aparecía a sus súbditos y les enseñaba los caminos de Yahweh, y todo lo que ellos le preguntaban acerca de Yahweh, él les decía. Y él lo hizo de esta forma por muchos años, y después él se escondía por 6 días y aparecía a su pueblo un día, ya en 7, y después de eso una vez al mes, y después una vez al año. Vean, aquí está la estrategia para irse separando de las ciudades, ¿no? Para irse acostumbrando de una cosa a la otra, y después una vez al año, hasta que todos los reyes y príncipes lo buscaban y querían ver el rostro de Hanoch y oír su palabra, pero ellos no podían, pues todos los hijos de los hombres estaban grandemente temerosos de Hanoch. Recuerden que la obediencia es un proceso que puede ser lento, de muchos años. No es de un día para otro. No es demostrar obediencia de un día para otro. De los hombres estaban grandemente temerosos de Hanoch y temían acercarse a él por causa del sorprendente resplandor semejante a Elohim que estaba asentado en su semblante. Por lo tanto, ningún hombre podía mirarlo a él, temiendo que podía ser castigado y morir. Y todos los reyes y príncipes resolvieron reunir los hijos de los hombres y venir a Hanoch, pensando que ellos podían hablar con él en ese tiempo, cuando él debía salir y estar entre ellos. Y ellos así lo hicieron. Y el día llegó cuando Hanoch salió, y todos ellos se reunieron y vinieron a él. Y Hanoch les habló a ellos las palabras de Yahweh y les enseñó Jokmá y conocimiento o sabiduría, ¿no? Y ellos se inclinaron delante de él y dijeron: que el Melech viva, que el Melech viva, o que el rey viva. Y un tiempo después, cuando los reyes y príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Hanoch, y Hanoch les estaba enseñando los caminos de Elohim, he aquí que un malach de Yahweh llamó a Hanoch desde el Shamaim y deseaba traerlo al cielo, para que él reinara sobre los hijos de Elohim como él había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra. Cuando en ese tiempo Hanoch oyó esto, él fue y reunió los habitantes de la tierra y les enseñó Jokmá y conocimiento, y les dio instrucciones divinas, y les dijo a ellos: he sido requerido ascender al cielo. Yo por tanto no sé el día de mi partida. Y ahora por tanto les enseño Jokmá y conocimiento, y les daré instrucción antes de que los deje, de cómo actuar sobre la tierra para que vivan. Y así él hizo. Y él les enseñó Jokmá y conocimiento, y les dio instrucción, y él los reprendió, y puso delante de ellos estatutos y juicios para hacer sobre la tierra, e hizo paz o shalom entre ellos. Y él les enseñó vida eterna, y vivió con ellos algún tiempo, enseñándoles de todas esas cosas. Y en ese tiempo los hijos de los hombres estaban con Hanoch, y Hanoch estaba hablando con ellos, y ellos alzaron sus ojos, y la semejanza de un gran caballo descendió del cielo, y el caballo daba pasos en el aire. Y ellos le dijeron a Hanoch lo que habían visto, y Hanoch les dijo a ellos: por causa mía este caballo desciende del cielo. El momento ha llegado cuando tengo que irme de ustedes, y ya no seré visto por ustedes.
Y el caballo descendió en ese momento y se paró delante de Hanoch, y todos los hijos de los hombres que estaban con Hanoch lo vieron. Y Hanoch entonces de nuevo ordenó que una voz fuera proclamada, diciendo: ¿Dónde está el hombre que se deleita en conocer los caminos de Yahweh su Elohim? Que venga este día a Hanoch, antes de que él sea llevado de nosotros. Elohim, la palabra Elohim es lo que conoce mucha gente como Dios, ya que la palabra más correcta es Elohim. Y todos los hijos de los hombres se reunieron y vinieron a Hanoch ese día, y todos los reyes de la tierra y sus príncipes y consejeros permanecieron con él ese día. Y Hanoch entonces enseñó a los hijos de los hombres Jogma y conocimiento, y les dio instrucciones divinas, y les aconsejó servir a Yahweh y caminar en sus caminos todos los días de sus vidas, y él continuó haciendo shalom entre ellos. Y fue después de esto que él se levantó y montó en el caballo, y él salió, todos los hijos de los hombres fueron tras él, cerca de 800,000 hombres, y ellos fueron con él a jornada de un día. Y el segundo día él les dijo a ellos: regresen a casa a sus tiendas. ¿Por qué irán? Pues pueden morir. Y algunos de ellos se fueron de él. Y aquellos que permanecieron siguieron con él una jornada de 6 días. Y Hanoch les dijo a ellos todos los días: regresen a su Sucot o a sus tiendas. No sea que puedan morir, pero ellos no estaban dispuestos a regresar y fueron con él. Y en el sexto día algunos de los hombres permanecieron y se agarraron a él, y ellos dijeron a él: nosotros iremos contigo al lugar que tú vas. Como Yahweh vive, solo la muerte nos separará. Y ellos urgieron tanto en ir con él que él cesó de hablar con ellos, y ellos fueron tras él y no querían regresar. Y cuando los reyes regresaron, ellos causaron que un censo fuera tomado para que fuera sabido el número de los hombres que permanecieron y fueron con Hanoch. Y fue en el séptimo día que Hanoch ascendió al cielo en un torbellino con caballos y carruajes de fuego. Y en el octavo día todos los reyes que habían estado con Hanoch enviaron para traer de regreso el número de hombres que estaban con Hanoch en ese lugar de donde ascendió al Shamaim. Y todos esos fueron todos esos reyes fueron al lugar y encontraron que la tierra estaba llena de nieve, y sobre la nieve había grandes piedras de nieve. Y uno dijo al otro: vengan, vamos a romper por entre la nieve para ver, quizás los hombres que permanecieron con Hanoch están muertos y están ahora bajo las piedras de nieve. Pero buscaron, pero no lo pudieron encontrar a él, porque él había ascendido al Shamaim. Entonces aquí, al parecer, hubieron algunos que también fueron traspuestos. No dice que hayan subido con Hanoch al Shamaim, pero se fueron para otro lugar. Puede ser que hayan ido a parar allá a Ecuador, a Chile, a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, a esa selva, ¿no? Y después aparecieron ahí, pues, o sea, se fueron formando y comiendo lo que hallaban. Veamos en el Pere 4 el fin de los días de Hanoch en la tierra. Y todos los días que Hanoch, que vivió sobre la tierra, fueron 365 años. Recuerden que, otra vez les repito, la edad de Hanoch nos recuerda o nos da un parámetro de que él en sí mismo, su vida, simboliza el tiempo. Ya, el tiempo, principio y final. Ahora, para ir concluyendo, les hago otra pregunta, y es esto tiene que ver acerca de las figuras de los animales, ¿no? De que pues se miran como animales, etcétera. Y entonces Felipe, para ir introduciendo también este libro un poco, vamos a leer unos 2 o 3 versos de este libro, que nos dice acerca de la creación y los animales. En la Betzorá de Felipe, o en el Evangelio de Felipe, la Betzorá de Felipe o el Evangelio de Felipe, dice en el Pasuk 78, hay 2 árboles en el medio del paraíso, de uno provienen los animales, del otro los hombres. Adán comió del árbol del que provienen los animales. Él mismo se volvió un animal y luego engendró animales. Por eso, en la actualidad, gozan de mucha estima los animales como Adán. Así que el árbol del que Adán comió una fruta es el árbol de los animales. Por eso sus hijos llegaron a ser tan numerosos. Y todos ellos también comieron las frutas del árbol de los animales. Entonces nosotros podemos ver en Jacob, en Santiago 3:15, esto. Dice, esta Jokma, recuerden que estamos hablando de la sabiduría de Hanoch, esta Jokma no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Sigamos viendo lo que dice Felipe. Dice, como resultado, las frutas del árbol de los animales engendraron una gran cantidad de las personas animales que ahora honran solo al hombre animal. Pero Elohim crea a los hombres, y estos hombres crean Elohim. Bereshit
1:26 dice, entonces dijo Elohim, o Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra en la tierra. Entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que gobierne sobre los animales. Pero el hombre se sometió, ¿no?, a un animal prácticamente, que en este caso fue la serpiente, pues usada por el diablo, pero que la Dios lo reprenda, pero se sometió a un animal. Y Java también. Las personas mundanas también crean Elohim y adoran sus creaciones. Y que estos Elohim que ellos crean adoren y cuiden a estas personas. Esto será justo. Como quien dice, pues veamos mejor lo que dice David, que es lo que nos explica mejor. Los ídolos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta, como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Entonces, esto es la idolatría y los ídolos, ¿no? O sea, es la veneración a los animales. Dice que los hombres prefirieron a las criaturas antes que al Creador. Esto es la sabiduría, ¿no?, del Jajam, la Jokmah del Jajam Hanoch, el sabio Hanoch, que tenemos ahí. Y volvemos a ver lo que él vio, ¿no?, en su sueño, el gran Dabela, el gran cuerno, que son las tribus perdidas de Israel. Y se está acercando la hora de la prueba, la hora en que seremos probados, la hora de ser valientes, la hora de sonreír mientras morimos o nos satisfacemos con aflicción en nuestra cara, tal vez en nuestra carne, pero con satisfacción en nuestra alma por morir por el Adón. No hay mayor privilegio, no existe ninguno. No me lo tomen a mal, Ajim Mahayot, pero el ir por los niños, el ayudar a los niños, a los ancianos, eso es muy noble. El ayudar a los pobres, el ayudar a otros es muy noble y es recompensado. Pero no hay mayor privilegio que el que te otorguen morir por el Creador del universo, por su causa. Y Él dice, yo te sentaré si lo haces con valentía, porque los cobardes no heredarán el Malhut Hashamaim. Si lo haces con valentía, yo te pondré a mi mano derecha. Aleluya. Abba, te damos toda Abba, porque podemos entender muchas cosas que no comprendíamos del sabio, del maestro que tenemos, Moré, llamado Hanoch, y que muchas cosas que están en sus libros ahora las vamos interpretando cada vez mejor y mejor. Toda a tu Ruach HaKodesh, nada más a tu Rahem, a tu misericordia, a tu Hesed. Sabemos que tú nos llevarás por caminos de veracidad en todo momento. Queremos tener valentía, queremos ser dignos, sí, de escapar de todas esas cosas, pero también de afrontar con valor si nos toca sufrir. Tú eres el que ha dictaminado que algunos serán llevados al desierto, algunos morirán simplemente con muertes básicas, otros serán torturados, otros lucharán y vencerán, otros morirán en el desierto y en las montañas de hambre, pero las bestias no podrán devorar sus carnes. Habrán muchas cosas que sucederán. También habrán muchas situaciones complicadas en el clima y en la geografía. Dice tu palabra que las montañas se moverán de su lugar. Las aguas se saldrán de sus cauces. Las bestias atacarán a los hombres. Incluso los climas cambiarán. En una región donde antes era frío, ahora será un clima tropical. Y en donde era un clima tropical, habrá nieve. Porque todo será parte de la hora de la prueba para todo el mundo. Para tus hijos, pero también para aquellos que con arrogancia te han menospreciado.
Tú les dirás y les harás saber a todos, incluyéndonos a nosotros, quién es el dueño de la tierra, a quién se le debe tributo, a quién se le debe respeto, a quién se le debe pleitesía, a quién se le debe halel. Tú harás entender a todos, malachim, ángeles, hombres, adamim, y sheidim, demonios, y toda criatura, incluso los animales, van a bramar de dolor, de angustia. Todos vamos a pasar por la hora de la prueba, si es que tú lo permites que lleguemos. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a serte personas útiles, aún en esos momentos, Padre, que podamos ser instrumentos de Shalom, ser instrumentos de Jogma, ser instrumentos para nosotros mismos, para nuestras propias almas, para nuestras propias vidas, que podamos seguir siendo luz con la palabra encarnada en esos momentos difíciles. Bendito, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Bendice Abba desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá, por El Salvador, por las islas, República Dominicana, Puerto Rico, por Jamaica, por Belice. Bendice las islas Caimán, bendice todas las islas y todos los países, Padre, que yo no puedo mencionar. Bendice a tu pueblo Israel, que somos nosotros. Bendice esa nación en Asia. Bendice ese terreno donde tú decidiste establecer tu genética y a partir de ahí dispersarla por todo el mundo. Bendice Venezuela, Colombia. Bendice Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia. Bendice Argentina. Bendice Chile. Bendice Brasil. Bendice Perú. Todo el cono sur, todo Centroamérica, todo Norteamérica, todo el continente americano y sus islas. Bendice una vez más en especial a tu pueblo Israel, que somos nosotros, en el cual nos has incluido, nos has injertado. Bendice el continente asiático, el continente africano. Bendice el continente oceánico. Bendice todos los continentes, Padre. Todos, Europa. Ayuda a aquellos. Pon tu mano derecha en el pecho y tu mano izquierda en la espalda de aquellos que hacen posible seguir llevando estas enseñanzas, que tú los has llamado y tú les has dicho: yo te he seleccionado, yo he puesto en ti el llamado, yo he puesto en ti el deseo de llevar luz a las naciones de esta manera. Yo soy el que te llamé, yo soy el que te elegí, yo soy el que toqué tu corazón, yo soy el que te dije: extiende tu mano y contribuye con los ministerios que te alimentan. Yo soy, recuérdalo, yo soy el que te doy todo, yo soy el que pongo todo en tus manos, yo soy el que te di una familia, yo soy el que te di todo lo que tienes. Bendícelos. Haz sentir el calor de tu Ruach HaKodesh y derrama abundantes bendiciones, y que hayan más y más testimonios, muchos más, para que pueda llevarse más palabra y darse más cosas, Padre, como aquellos que ahora tienen trabajos nuevos o tienen trabajo porque no tenían, han sido sanados, aquellos que han recibido nacionalidad, aquellos que han podido emigrar a su país o que han recibido a su familia en el país donde son inmigrantes y han podido realizarlo por medio de sus promesas. Bendice a aquellos que cada vez van mejorando en sus vidas, en sus negocios, por el simple hecho de sembrar en este ministerio o en otro ministerio, que están viendo que los frutos algunas veces se tardan menos y otras veces se tardan más, pero siempre tú reprendes al devorador. Hazle entender a aquellos que la fidelidad es lo que mantiene tu mano sobre ellos. Bendícelos. Dales de mi parte toda Arabá, y de tu parte hazle sentir, Padre, cuán importantes son ellos para ti.
y para todas las almas que nos escuchan alrededor del mundo. Bendice Corea del Sur, bendice Japón, bendice todas las naciones en donde nos escuchan. Dirígenos, Padre, por el poder de tu Jabá, por tu Rahem, por tu Gesed. Guíanos por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos a serte fieles. Bendito seas tu, hombre. Aleluya. Eres una descendencia Kadosh y que entiendes que los tiempos se están acercando a un momento en el que hay que tomar acciones y hay que tomar decisiones, pero tú lo harás porque le crees al Eterno a través de las palabras del sabio Hanoch. Bendita seas tú, mujer, que cada día estudias más y más y te esfuerzas más por aprender la luz de las escrituras, la luz de la Torá, la luz de la instrucción, porque cada día también mantienes tu mente, tu corazón, tu alma, tus manos, tus pies limpios de caminar en el mal. También les enseñas las letras hebreas a tus hijos. Les enseñas lo que significa el Shabbat, lo que significan las fiestas. Poco a poco les vas instruyendo, les vas dando luz, les vas dando sabiduría, entendimiento para hacerlos entrar en el camino de la verdad, de la Emet. Lucha y mantente firme, mujer. Avanza. Bendito seas tú, joven, porque tienes mucha fuerza y mucha potencia. Recuerda, joven, que muchos van a ser reclutados para la guerra. En los tiempos que se avecinan, llegarán a los institutos, a los colegios, a las casas, a los trabajos, y te dirán: has sido seleccionado para pertenecer al ejército de tu país, para ir a hacer guerra, posiblemente a Israel o a las naciones. Prepárate, prepárate, prepárate. Preparaos para el combate, aleluya. Mantente firme. Fortalece tus convicciones. Apártate del mal, purifícate, santifícate. Busca la Kedushá, la santidad, porque el Eterno dice que Él puede guardar a aquellos que se acercan debajo de sus alas. Bendito seas tú, niño. Aleluya. Bendito seas tú, niño. Porque tuyo es el Malhut Hashamaim, tuyo es el reino de los cielos. Obedece a tus padres, obedece a tu madre, obedece a tus profesores, obedece a tus pastores. Levanta tus manos, tú, hombre. Levanta tus manos, tú, mujer. Tú, joven, tú, niño. Levanta tus manos como una menorá y dile: Todá Rabá, Abba. Todá Rabá por tu Rahem, por el privilegio de servirte, por el privilegio de seguirte, por el privilegio de ser llamado tu familia. Levanta tus manos como una menorá. Levanta tus manos y recibe tu brajá. Levantemos nuestras manos. Exáltalo. Bendícelo. Dirige tus palabras en voz alta o en voz quieta hacia Él y dile: bendito, 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 bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Tú eres el único digno y merecedor de toda Jalel y toda Tejilá, porque tú eres el que me ha salvado, el que me ha rescatado y que me ha librado de la condenación eterna. Benditos sean ustedes, Omei.
parte de este ministerio, busca la portada del canal Se Parte Donar y entras al link de PayPal. Y si no, pues comunícate a quejila.kadosh@gmail.com. Un abrazo a todos, shalom.